¿Cómo están? Les quiero dar la bienvenida a un video más. En particular, hoy vamos a hablar sobre exportación e importación. Mi nombre es Ignacio Marambio y los voy a acompañar en esta pequeña cápsula sobre esta temática que es muy interesante porque obviamente abre una posibilidad más comercial para todos sus negocios. En particular, vamos a revisar 4 puntos generales, algunos conceptos básicos que tienen que ver con exportación e importación, un marco regulatorio de exportación y importación, definición de la capacidad de exportación de sus empresas y el por qué importar. Entonces, en general, la presentación va a estar dividida en estos dos grandes acciones, el exportar o el importar. Vamos a entender primero qué se entiende una cosa por la otra. Vamos a hablar sobre los marcos regulatorios en general y cuáles son las organizaciones que estas participan o son parte del proceso regulatorio dentro de Chile. Y vamos a ir pasando luego a algunos elementos como diagnósticos que se tienen que desarrollar o que les invito a desarrollar para entender si es que tienen o no la capacidad para poder hacer exportación o importación. Y finalmente vamos a hablar sobre las ventajas competitivas que puede generar el por qué importar. Entonces, vamos y entendamos por lo pronto qué es exportar, ¿cierto? El exportar es el proceso de vender y enviar bienes o servicios producidos en un país o mercado a otros países. En este caso tenemos una gráfica que va desde el productor, que en este caso pasa a ser Chile, ¿cierto? Aquí lo importante es cruzar una frontera y va hacia un país consumidor. Entonces, esto permite a las empresas expandir su mercado, aumentar ingresos y diversificar el riesgo al no depender únicamente del mercado interno. En una bajada más específica, o sea, imagínense que ustedes están desarrollando algún producto, eh, no sé, una línea de productos de cosmética natural certificada, ¿cierto? Y que pueden no solamente venderlo actualmente en Chile, sino podrían venderlo también, no sé, en Argentina, en Perú, o en Europa, o en Estados Unidos. Esas son las posibilidades que hoy día entrega el proceso de exportación. Entonces, y ahí uno de los principales, obviamente, beneficios que tiene un proceso de exportar, sacar del país la producción que ustedes están desarrollando, es principalmente ampliar mercados o ajustarse o llegar a nichos de mercado que están muchísimo más interesados y que visualizan y le agregan mucho más valor y por ende están dispuestos a pagar incluso más. Entonces, no es solamente una ampliación de segmentos de mercado, sino también es aumentar el valor, no solamente como el valor percibido, sino también como el valor en términos del precio de venta final del producto que estás desarrollando acá. Así como es importante entender qué es la exportación, vamos a definir también qué es la importación, ¿cierto? La importación es la compra de bienes o servicios producidos en el extranjero, en este caso en otro, fuera de nuestra frontera, ¿cierto? Para el uso o venta en el mercado interno. Entonces, con la exportación sacábamos, con la importación entramos productos, servicios, mercaderías, materias primas, en fin. Esto permite acceder a productos no disponibles localmente o a precios mucho más competitivos y es crucial para mantener la cadena de suministro y acceso a nuevas tecnologías. Principalmente en nuestro país, la realidad es que mucha o buena parte de las tecnologías también vienen desde afuera, se importan. Y en el caso práctico de ustedes, podrían, por ejemplo, tener el desarrollo de un producto o un servicio, pero hay una materia prima, por ejemplo, trabajar con algún tipo de artesanía de alta calidad, muy fina, pero puede existir una materia prima muy en particular, no sé, una piedra preciosa que no se produce en Chile y se puede importar desde otro país para poder agregarlo dentro del proceso productivo y nuevamente tener un producto terminado, que se puede comercializar tanto internamente como mercado interno como mercado externo. Ahí vamos a ir al final, vamos a hablar sobre cuáles son las ventajas también sobre el proceso de importación en el caso de ustedes como mujeres empresarias. El marco regulatorio en general del proceso de exportación, en general existen dos grandes, y aquí les voy a comentar quizás como dos grandes organizaciones.
La primera es ProChile, que es una agencia gubernamental que depende directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y cuyo principal objetivo es promover la exportación de bienes y servicios del país y contribuir a la difusión de la oferta exportadora de Chile y apoyar a la inversión extranjera en Chile. Aquí la primera invitación es que conozcan la organización porque es una organización que te ayuda a tratar tanto de importar como exportar, principalmente a exportar, a difundir los productos y servicios chilenos y posicionarlos en mercados externos. Pero Chile cuenta además con una infraestructura súper interesante, no solamente en términos locales, en la región o sea, en Chile y en cada una de las regiones, sino también tiene oficinas comerciales en buena parte del mundo. Y para ello tiene delegados comerciales. Significa que reconocen y conocen muy bien cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, cuáles son los elementos regulatorios que implique poder exportar, por ejemplo, a Europa. Entonces, a algún país en específico, y es muy probable que ProChile tenga una oficina comercial de representación y uno puede tener acceso directo con ellos de forma virtual, pero también incluso si existe un viaje exploratorio para poder entender con mayor detalle cuál son las necesidades o el perfil o el segmento al cual se le puede vender, también ayudan a generar eh, reuniones comerciales, ruedas de negocio, y a su vez, en general, también ProChile tanto genera reuniones tanto en el extranjero como acá internamente en Chile, también genera varias posibilidades de ruedas de negocio para que se puedan contactar con prospectos de clientes y esos prospectos de clientes mantener una conversación para verificar si hay chance de hacer una venta de exportación. En particular, desde el año 2023, ProChile generó un programa específico que se llama Mujer Exporta. Les dejo ahí el link para que lo puedan buscar. Es un programa que tiene como objetivo entregar asesoría técnica, capacitación, acceso, financiamiento, pero específico para mujeres, para facilitar el proceso de exportar sus productos y sus servicios hacia el extranjero. Eh, Hay que diferenciar también que la exportación, tanto de productos o servicios, se desarrolla de forma diferenciada. El material complementario de esta temática, de este módulo, les voy a dejar también dos documentos, que es una guía práctica paso a paso para exportación de bienes o exportación de servicios, para que lo puedan revisar. Y los invito a revisar el link que les dejo aquí sobre este programa Mujer Exporta, que tiene como objetivo, obviamente, fomentar esto mismo eh, que estamos viendo en esta clase. Dentro del marco regulatorio también existe una X cantidad de documentación que en lo práctico lo vamos a ver también más bien en la en la clase práctica, en la clase presencial, pero es importante entender que al menos existen unos 6 elementos dentro de este proceso de la exportación, que no es tan complejo, pero sí es importante como visualizarlo, que por un lado está la factura comercial, que es el típico documento emitido por el exportador al importador, detallando los bienes vendidos, precios, condiciones de venta y términos de pago, tal cual factura que conocemos actualmente, cuál es el certificado de origen, que es súper relevante, que tiene que hacer referencia, que acredita que acredita el país de origen de los productos, el cual es esencial, ¿cierto?, para beneficiar los acuerdos comerciales y arancelarios preferenciales, perfecto. Y la lista de empaque, que son documentos que detallan el contenido, la especificación, el embalaje, ¿cierto?, el peso y lo útil para la logística y manejo aduanero de esta carga que se va a mover de un país a otro, que sea en avión, o sea en barco. Eh, o, o, ¿Cómo se llama? Camión, barco, avión, en fin. Y la declaración de exportación, que son documentos también que se presentan en las autoridades aduaneras, y guía de despacho y conocimiento del embarque,
que son documentos generalmente estandarizados, son contratos de transportes bancarios que detalla la carga y sirve para un recibo como un recibo de la mercadería embarcada, que son documentos ahí que tienden a ser más bien estandarizados en cualquier parte del mundo que esté exportando. Esto es uno de los documentos como estándar. Así como existen cantidad de documentos también y como distintas etapas para el proceso de exportación, también existe para la importación, que es lo mismo o pues muy similar, que en este caso sería al revés, es donde una empresa que está exportando de otro país, en este caso tú estás comprando en Chile, que pasaría a ser una importación, es la factura comercial, ¿cierto? El certificado de origen, un listado de embarque, la declaración de importación, el certificado, y aquí el certificado de importación, que nuevamente ahí entran las aduanas chilenas para el ingreso del producto al país, certificado sanitario y conocimiento del embarque. Como ven, de alguna forma son documentos muy similares que tanto para allá como para sacar productos como para ingresar productos o servicios. Dentro de este contexto que hablábamos del marco regulatorio de la exportación, aduana pasa a ser también el ente gubernamental encargado de regular y controlar el ingreso de cada una, ingreso y salida de estas mercancías al país. Su función principal es asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones que rigen el comercio internacional, garantizando que todas las importaciones y exportaciones se realicen de manera segura, legal y eficiente. Entonces, en este contexto del marco legal, como resumen, entendemos que hay dos organizaciones como fundamentales. La primera es aquella que te ayuda, que te aporta en términos de conocimiento, asistencia técnica, recursos, canales de información, muchos estudios, su página web, verifiquen si ustedes, por ejemplo, que están pensando no sé, mirar un mercado cercano, Perú, Colombia, México. Existen un montón de informes súper específicos con detalles, con estadísticas, con características sobre los distintos segmentos de cliente, sobre distintos rubros en particular. Todo esto dentro de la página de ProChile. Entonces, ese ente como primera agencia gubernamental que fomenta y apoya la exportación y en particular, como les decía, hay un programa específico para mujeres exporta, para fomentar que las mujeres puedan exportar. Y entre medio hay un montón de elementos regulatorios, ¿cierto? Que entre el servicio de puesto interno, con el tema de las facturas, en fin, agencias de aduana, pero aquí lo importante también es que la segunda es aduana, que es una organización gubernamental, ¿cierto? Que tiene como objetivo regular el control de tanto los ingresos como las salidas de estas mercaderías. Entonces ahí hay que como entender un poco más como esa línea. La definición, ya pasando a un siguiente elemento, entendiendo qué es la importación, qué es la exportación y cuáles son las organizaciones gubernamentales que son parte de este proceso, es súper relevante también cuestionarse, decir, bueno, quizás a ustedes les parece una posibilidad y les invito quizás también a explorar una posibilidad de exportación o importación, pero sobre todo de exportación. Actualmente en Chile, el 67% del PIB está dado por los ingresos que se generan a través de las exportaciones, desde los principales minerales, todos los productos de silvo, agropecuario y todos los otros productos o servicios que también se exportan, desde productos desde lo más cercano, eh, ¿cierto? Para los países más cercanos hasta al otro lado del mundo. Pero hay cuatro elementos por lo menos que les voy a invitar a reflexionar para definir un diagnóstico y desde ese diagnóstico tener un resultado para ver si tienen o no la capacidad de exportar. Entonces, tanto en las pymes, en general, el proceso de identificación de esta capacidad de exportación se inicia con el análisis de los siguientes puntos. Entonces, primero hay que evaluar, que esto es lo principal, evaluación interna de capacidades, que tiene que ver con realizar un análisis de los recursos de la empresa, incluyendo capacidades de producción, calidad de producto, habilidades del equipo para mejorar la operación internacional. Entonces aquí hay primero como una mirada hacia adentro, decir, bueno, tengo los recursos, estoy en el estándar o en la calidad
en una buena alta calidad como empezar a poder exportar, ¿cierto? Tengo la capacidad productiva también para poder generar un pedido. Si existe el prospecto, el cliente y me hace un pedido de alto volumen, tengo la capacidad. Luego el análisis del producto y el mercado, que esto es muy similar en general como en cualquier modelo de negocio, definir a los segmentos. Entonces hay que evaluar el producto, si el producto tiene una demanda fuera del país, como ahí donde está la importancia del análisis, del estudio, y, se puede, y si este producto o servicio se puede adaptar a las preferencias y requisitos de los consumidores internacionales, entendiendo que cada mercado, así como ocurre dentro de Chile, en otros países también, la segmentación de mercado, pero también hay aspectos culturales que son fundamentales, entonces esos son uno de los elementos más relevantes a observar para definir si es que el producto que estoy vendiendo, producto o servicio que quiero vender, se adapta o no a esos segmentos de clientes. La revisión de la capacidad financiera en general, exportar no es barato, hay que cumplir con muchas distintas exigencias financieras y desde ahí, desde esas distintas exigencias financieras, también hay que entender que el flujo de caja, a pesar de que puede ser o entendiendo que puede ser una oportunidad de negocio súper interesante, pero también, por otro lado, hay que entender que la inversión eventualmente no es menor. Sin embargo, esta no es una barrera fundamental, por eso existen hoy día muchas organizaciones, en este caso ProChile, que ayuda en este proceso y como también los bancos hoy día también están ayudando, ¿cierto? Están aportando como capital de riesgo, ¿cierto? Capital de trabajo para poder hacerse cargo de todos estos procesos todos estos cargos financieros que implica el proceso de exportación. Y finalmente, el desarrollo de la competencia de la exportación. Considera la inversión de capacidades o contratación de personas con experiencia en comercio internacional. Entonces, aquí es bien relevante que la formación es un conocimiento que puedes absorber tú o que buscas en otra persona, pero la formación y la capacidad de la competencia de la exportación dentro de la empresa es fundamental. Entendiendo que el proceso de exportación lleva un tiempo en términos de que debería ser una decisión estratégica dentro de tu empresa para decidir, decir, bueno, vamos a exportar, vamos a hacer ciertas inversiones para mejorar o paquetizar o ajustar el producto o servicio que quiero exportar, pero a su vez es importante que tú tengas el conocimiento o contrates a alguien que tenga esa capacidad y ese conocimiento de lo que implica el comercio internacional, eh, porque es uno de los elementos más relevantes. Entonces, ahí como resumen, si se dan cuenta dentro de estos al menos 4 puntos, primero es entender si es que tengo la capacidad productiva para desarrollar un buen volumen de venta. Lo segundo tiene que ver con si tengo la capacidad financiera, ¿cierto? Tercero, tener el conocimiento y tener el tiempo de haber hecho la reflexión, el conocimiento sobre la industria a la cual quiero llegar y también entender que la capacidad y el conocimiento del comercio exterior lo debo tener yo o tengo que buscar a alguien que me ayude en ese proceso. Entonces, finalmente, y para que vamos cerrando, aquí la invitación es también como, así como la invitación es a exportar, también hay que entender cuáles son las ventajas de por qué importar. Entonces, desde ahí entender que se genera una ventaja, una ventaja competitiva y te da la posibilidad de la expansión del mercado local, ¿cierto? Si ya estáis produciendo X, pero tu producción no te alcanza, eventualmente puedes comprar afuera, traerla a Chile y poder abarcar a otros nuevos mercados dentro de Chile, de otras regiones, y a eso vamos con esto de la expansión del mercado local. También acceder a mercadería, materias primas y productos de alta calidad, productos que eventualmente mercaderías o materias primas en general que no se encuentran en un buen estándar dentro de Chile, uno los puede salir a buscar, traer obviamente que se agreguen adentro de tu proceso productivo o por ejemplo traer mercadería de otro lugar, traerlo acá y revender.
Otra variable que puede ser relevante al momento de tomar una decisión de querer importar está la reducción de costos de mercadería, así como tener tanto la posibilidad del acceder, también eventualmente reducir los costos. Y finalmente, que creo que es la más relevante, como el proceso de la introducción de nuevos productos al mercado local. O sea, ciertas novedades que eventualmente funcionan súper bien afuera, actualmente no están dentro del mercado chileno y existe una demanda proyectada relevante, se pueden traer esos productos desde otros países para poder revenderlos aquí dentro del mercado local. Entonces, la invito entonces a que puedan revisar tanto las distintas páginas como el material completo de las páginas web de ProChile, Aduana, que existe mucha información súper didáctica también para poder aprender sobre esto. Verifiquen el tema del programa específico de Mujer Exporta que tiene ProChile, que hay un montón también de una línea de tanto asistencias técnicas como de capacitaciones. Hacer el diagnóstico sobre estas últimas láminas que estábamos hablando, de entender si tu empresa tiene la capacidad y invitarlas también eh, a entender que y abrirse a una posibilidad real de poder exportar, porque si es algo posible, real. Chile tiene una historia de exportación súper grande, existen los canales, existen la información, entonces invitarlas a que puedan explorar esto, que muchas veces parece algo súper lejano, pero puede ser una oportunidad súper relevante. Nos vemos en una siguiente cápsula. Adiós.